Bien, buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy y empezamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, ven en nuestro corazón y en nuestras mentes. Ven a llevarnos a la verdad plena. Nuestra Señora de Guadalupe, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a todos. Vamos entonces a empezar nuestra clase de hoy. Quiero empezar esclareciendo una duda que uno de ustedes me envió. Entonces voy a compartir mi pantalla para mostrarles entonces cómo está quedando los ejercicios de exposición una vez que hicimos todos los ajustes. Entonces necesito encontrar aquí la pantalla que compartir. Es esta de acá. Y entonces, fíjense, esta es la tarea que tienen que hacer ustedes sobre el texto que vamos a ver esta semana, que es el Odre de los Vientos. ¿De acuerdo? Este texto normalmente Ángel Felipe lo iba a presentar, pero por los cambios no lo va a presentar nadie, ¿de acuerdo? Digamos, lo vamos a ver en clase, pero no va a haber una exposición. Entonces, el punto uno cambia. El punto uno era escuchar la exposición y además leer el texto, pero era sobre todo escuchar la exposición y estudiarla, estudiar el comentario de texto filosófico que él iba a subir a la plataforma. Sin embargo, eh, ese primer punto se reduce a únicamente leer el texto de Homero, ¿de acuerdo? Y aquí está el vínculo, lo pueden acceder por este vínculo o si ya lo descargaron o por medio de la plataforma también lo pueden descargar. Hay muchas maneras de acceder a ese libro de texto y después cada uno de ustedes sí responde a estas 5 preguntas. ¿De acuerdo? Aquí están A, B, C, D y E. Y no hacen un comentario filosófico, un comentario de texto filosófico sobre este texto del Odre y los vientos por escrito. Lo vamos a hacer nosotros oralmente en clase, como en todas las ocasiones en las cuales no habrá un expositor. Lo haremos en clase, ¿de acuerdo? Hasta donde nos alcance el tiempo. Quizá habrá algunas cosas que ustedes tendrán que investigar para poder responder a las preguntas que vienen en el punto 2. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre esto? ¿De Buenos acuerdo? días, profesor. Mi Sí, pregunta es, las preguntas las vamos a responder después de que la hagamos, bueno, supongo ahorita, bueno, ¿se retome el tema ahorita en clase o ya las mandamos? muy bien. Eres bastante libre de hacerlo como tú quieras. Como te fijas en los foros, no hay límites de fechas. Entonces, tú puedes ir adelante según tu calendario y tu agenda, puedes ir adelantando las tareas de los diferentes foros. Y si eventualmente te atrasas un poco, también puedes darte un poquito de tiempo para poder contestar un poco después. Si quieren, lo que más me importa a mí, más que las fechas en las cuales me tienen que entregar las cosas, es que lo hagan y que tengan esta familiaridad con los textos que vamos a ver, que son textos de filosofía antigua. Lo que sí les pido es que tengan todo antes del examen final, o sea, antes del último día de clases. Eso sí se los pido. Entonces, que no se les acumule demasiado. Entonces, si ustedes pueden ir adelantando, que es un poquito
Juan Ángel me estaba preguntando ahorita si puede adelantar un poco la tarea. Claro que lo puedes hacer. La cosa es que es posible que una vez que hagamos el comentario en clase, haya ciertos ajustes que tengas que hacer a tu tarea. Lo haces abriendo otro diálogo dentro del foro, ¿de acuerdo? Y así puedes ir progresando. Entonces, sí, puedes ir contestando desde ahorita. Yo lo que más les recomiendo es que lo hagan en la semana que corresponde. Por ejemplo, hoy tenemos 2 horas de clase, entonces sí nos va a dar tiempo de poder leer todo el texto de Homero. Y entonces, y también vamos a poder ver algunos videos, investigar algunas palabras del vocabulario y todo. Entonces, para no hacer ese ejercicio 2 veces, yo lo que les recomiendo es que lo hagan al final de cada semana. Por ejemplo, el viernes, desde el jueves, viernes, sábado, hacer la tarea que viene ahí en el foro. Esta primera, en donde vienen 5 preguntas, es un poco larga. ¿Verdad? Hay algunos foros en donde solamente hay una pregunta, a veces desglosada, pero hay una sola pregunta, ¿verdad? Y entonces ahí pues contestas un poco más rápido. También una sola pregunta implica generalmente un esfuerzo de síntesis mayor y muchas preguntas implica un esfuerzo de análisis mayor. Pero sí, eres bastante libre en la manera como participas en estas tareas por medio de los foros. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muy bien. Entonces vamos a acceder entonces al texto. Voy a compartir la pantalla del, de cómo se ve nuestro curso. ¿eh? Así es como se ve nuestro curso en la plataforma. Y estamos en la unidad 1, empezando la unidad 1 esta semana. La presentación la hicimos la semana pasada, en donde vienen algunos videos, algunos de ellos los vamos a ver en clase. Y viene entonces, viene también la indicación de una lectura en clase, ¿verdad? Aquí está, la vamos a ver hoy y vamos a leer también el texto, ¿verdad? Entonces, voy a abrir este vínculo y es... bien, es simplemente el texto que vimos la semana pasada, en donde ya habíamos empezado, de la Odisea. Entonces aquí tienen toda la Odisea en PDF, que siempre de cultura general vale la pena leerlo y específicamente para nosotros, pues darnos cuenta del contexto griego en el que nace la filosofía, donde ya hay una reflexión principalmente moral sobre la manera de comportarse, ¿verdad? Defender Grecia, defender Atenas, etcétera. Y en donde impera la fuerza. Eso es antes de Platón y Aristóteles, impera la fuerza como un gran valor en Grecia. Bien, entonces vamos a entrar ya directamente al análisis del texto. Entonces, cuando abren esto de aquí, les va a abrir una ventana. Yo ya la tengo abierta, para eso necesito dejar de compartir esta pantalla y compartir una nueva en donde ya viene el texto del libro, que es eh, este. Bien. Y vamos entonces a leer este texto. Este texto entonces es de la Odisea. ¿Cómo lo sé? Bueno, lo sé porque así me lo presentó la plataforma, pero también
porque en el mismo extracto del texto que aparece en el libro, ay, necesito bajarme un poco más, aquí está, en la parte de abajo, después de esta iluminación o de esta foto, viene Canto 10 de la Odisea, ¿verdad? Escrita por Homero. Bien, entonces vamos a leer este texto. Sin embargo, no, de una vez íbamos a leer la introducción, pero creo que no. Creo que lo más importante en esta materia no es tener una idea preconcebida de que vamos a tratar de corroborar dentro del texto, sino adentrarnos directamente al texto y después ayudarnos de otros materiales para entenderlo mejor. Entonces, ¿a quién le gustaría leer este texto esta mañana? El odre de los vientos. Yo. Bien, Luis, adelante. El odre de los vientos. Arribamos a Eolia, la isla donde tiene su sede un varón de los dioses querido, el hipótata Eolo. A esta villa y hermosos palacios llegamos nosotros y hospedónos. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Pues, si puedes hablar más fuerte estaría bien, pero se escucha. Ok. Y hospedónos allí todo un mes. Preguntó largamente por Lión, por las naves aqueas, la vuelta de Troya, y fielmente le fui contestando yo a todo. Mas luego le pedí que me dejara partir y ayudara mi vuelta a la patria. Y él nada rehusó, me otorgó toda ayuda. Desollando un gran buey que cumplía 9 hierbas, un odre fabricó con su piel y en su seno apresó las carreras de los vientos mugientes. Ya, me puse a... Que todos los puso a su cargo el cronión para hacerlos cesar o moverse a su gusto. No te escuchas. Luis, ahorita sí no se escucha. Mejor así. Sí. Con un hilo brillante de plata, reatólo ya dentro del bajel, porque no escapara ni el aura más tenue, solo al céfiro fuera dejó, que soplase ayudando a mi flota y mi gente en la ruta. No había de cumplirse. La locura de aquellos amigos nos trajo la muerte. Navegamos así, noche y día, por 9 jornadas. Era ya la decena. Asomaron los campos paternos y alcanzamos a ver las hogueras que en ellos hacían. Pero entonces a mí me tomó dulce sueño, cansado de regir sin cesar las escotas. Me había resistido a dejarlas en mi afán por llegar a la patria. De ese tiempo entre sí platicaban mis hombres. Decían que en el barco llevaba yo a casa oro y plata, regalo del magnánimo hipótata Eolo. Y alguno entre ellos murmuró de este modo, mirando al que estaba a su lado: desdichado de mí, lo que quieren y aprecian a cuantos hombres se encuentra al llegar a ciudades y tierras. 1000 alhajas preciosas sin duda trae ya desde Troya del botín. Y a nosotros, que hicimos su misma jornada, a la patria nos toca volver con las manos vacías. Por remate, ahora Eolo, en su amor, le ha entregado estas prendas, pero vean, miremos a prisa lo que hay ahí dentro y sepamos el oro y la plata que guarda el odre. Tal decían, el mal parecer acabó de imponerse. Desataron el odre, en tropel se escaparon los vientos y su furia arrastrónos de nuevo a la mar. Ya a la vista de la patria, sumidos en llanto. Despierto yo entonces, meditaba en mi mente, sin tacha si habría de arrojarme de la nave a morir en el agua, o mejor me estaría a guardar en silencio y seguir en la grey de los vivos. Y sufrí y resistí, y envolviéndome todo en mi manto, me acosté en el bajel. La borrasca llevaba las naves otra vez a la isla de Eolia. Mis gentes gemían. Arribando salimos a tierra e hicimos la aguada y almorzaron mis hombres en torno a las naves ligeras. Cuando ya de comer y beber estuvimos saciados,
Un marino conmigo tomé y un heraldo, y me puse en camino a las ínclitas casas de oro. Encontréle de festín con sus hijos y esposa, y no osando nosotros traspasar el umbral, nos sentamos al pie de los quicios. Admiráronse todos al vernos, al fin preguntaron: ¿por qué vuelves, Ulises? En verdad que de todo te dimos a fin de que fueras a tu patria, a tu propia morada, a cualquier otro sitio que quisieses. Tal fue su razón y angustiado repuse: me han perdido mis malos amigos y el sueño funesto, mas sacadme vosotros con bien, pues está en vuestra mano. Tal les dije queriendo ganarlos con dulces palabras y guardaron silencio. Rompiólo por último el padre: deja al punto la isla, infeliz entre todos los vivos. No es mi ley acoger ni ayudar en su ruta a hombre alguno que aborrezca a los dioses de vida dichosa. Sal luego, que en verdad has llegado hasta aquí de los dioses malditos. Bien, Luis, muchas gracias por la lectura. ¿Ah? Gracias. Vemos un poquito las mismas formas que habíamos visto para la Ilíada y para el otro texto de la Odisea, que a veces están en un español épico, ¿verdad? Y por lo tanto con expresiones que no utilizaríamos comúnmente en la manera de expresarse. Es una epopeya, ¿verdad? Lo que Homero relata tanto en la Ilíada como en la Odisea. Un estilo literario muy especial. Entonces, una vez que lo leímos así rápidamente por una primera vez, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de identificar las palabras un poco problemáticas para nosotros. ¿Ok? Entonces voy a subirlo un poco para ver. Así está bien. Entonces, quizá una de las primeras preguntas que una de las primeras palabras que nos aparecen y que probablemente nos gustaría a nosotros conocer mejor es quizá odre. ¿Ah? Aquí está. Odre. Arribamos a Eolia, la isla donde tiene su sede un varón de los dioses querido, el Hipótada Eolio, por lo pronto parece que esa también nos gustaría buscar lo que es. Eh, bien, Luis, te dejo seguir. ¿Hay alguna en lo que aparece ahorita en pantalla? ¿Hay alguna otra palabra que te gustaría buscar en el diccionario? Bueno, al menos a mí, cronión, no sé qué sea. ¿De acuerdo? ¿Algún otro, además de Luis? ¿Había alguna palabra que le gustaría conocer un poco mejor para entender mejor el texto? Aquel, ¿En qué línea está? en la serie de Cronión, donde dice con un hilo brillante de plata. Reatolo ya dentro del bajel. Sí, Ok. Muy bien. Céfiro, profe. Céfiro. Céfiro, sí. Bien, me parece que es, bueno, ¿se acuerdan aquí? Aquias ya lo habíamos visto, lo voy a subrayar, ya lo habíamos visto la clase pasada, son los que vienen de Atenas, ¿verdad? O sea, finalmente Ulises o Odiseo, Odiseo. Bien.
De acuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar el significado de estos. Entonces, vamos a buscar en internet lo que es. Necesito aquí dejar. Creo que nada más está haciendo esto. Eso. Y vamos a ver aquí lo que es un odre. ¿Ok? Bueno, se sigue viendo lo azulito, pero no importa. Entonces, aquí a la derecha leemos esto. El odre es un recipiente hecho de cuero, generalmente de cabra, que cosido y pegado por todas partes, menos por la correspondiente al cuello del animal, sirve para contener líquidos como vino o aceite y otras sustancias como mantequilla y queso. Y hay algunos ejemplos de odres aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, es un recipiente, un odre, un recipiente hecho con piel de un animal, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a ver nuestro texto, que está aquí, entendemos bien lo que dice aquí, mm, desollando un gran buey que cumplía 9 hierbas, un odre fabricó con su piel y en su seno apresó las carreras de los vientos mugientes. ¿Verdad? Entonces, están apresados los vientos dentro de este odre que hacen a partir de la piel de un buey. ¿Ok? Bien. Entonces, seguimos, cuando vemos entonces el título, el odre de los vientos, pues probablemente es bueno, es seguro el recipiente en donde van a contenerse los vientos. Pero ¿quién los contiene? ¿Verdad? Entonces, vamos a seguir buscando las palabras que nos interesan. Hipódata eolo. Entonces vamos a ver. Este ya lo había buscado justo antes de clase, no es el caso de todas las palabras. Eolo hipótada, perdón, quien vivía en la isla de Eolia. Ya vimos lo que es Eolia, entonces, que aparece justo antes. Si se fijan bien aquí, arribamos a Eolia, una isla, en donde mora este Eolio hipótada. Era para los griegos el dios de los vientos, entonces donde el dios de los vientos mora, capaz de desatarlos todos juntos y provocar la desgracia, como hacerlo de uno en uno y resultar beneficioso. Como en toda la mitología griega, junto a los dioses hay una playa de semidioses, héroes, etc. Los dioses secundarios del viento eran los Amenoi. De hecho, el aparato capaz de medir la intensidad del viento recibe el nombre de anomómetro por ellos. Cada uno de los 4 puntos cardinales, así como los puntos intermedios entre ellos, contaban con su propio Amenoi. Estos eran 8, aunque los 4 principales eran Bóreas del norte, Noto del sur, Céfiro del oeste, Euro del este. Se les podría considerar vientos favorables en esta permanente dualidad entre el bien y el mal del mundo griego antiguo, siendo los otros 4 vientos, como corresponde a hijos del monstruo Tifón, violentos y funestos. Entonces, vientos de diferentes calidades según de la manera o de la dirección de donde soplan o también de la fuerza de esos vientos. Bien, entonces, Céfiro ya quedó, es un tipo de viento, el viento que viene del oeste. ¿Ok? Entonces, esa era una de las palabras que también queríamos ver aquí. ¿Verdad? Entonces vamos a ver justamente cronión. A ver, ¿qué es eso del cronión? Voy a abrir otra página. Diccionario
de términos antiguos, lo estoy abriendo. También se escribe con K, fíjense. Nombre de un monte de Olimpa, hoy en Grecia. Entonces, es un lugar, ¿verdad? Es un monte. Vamos a ver si con esto es suficiente o seguimos buscando más. Que todos los puso a su cargo el cronión para hacerlos cesar o moverse a su gusto. Parece que no es suficiente, ¿verdad? Entonces vamos Se a ver. refiere a Zeus, que es hijo de Cronos aquí, más bien. Perfecto, muy bien. Entonces, podemos ver entonces. Cronos, ¿quién es? ¿Es el dios de qué? Del tiempo. Del tiempo. Perfecto. Muy bien. Eh, de acuerdo. Entonces no tiene caso que sigamos, ya tenemos la información suficiente, ¿verdad? Por lo que dice también Héctor. Entonces no necesitamos profundizar más. Vamos entonces directamente ya al texto. De acuerdo. Bien, entonces vamos a seguir. Voy a bajar un poco más. Antes de eso voy a borrar. Déjenme ver si aquí tengo el borrador. Sí. Vamos a borrar esto. Ah, nos falta Bajel. Ahorita vamos a ver Bajel. Barco. Un bajel es un barco. Bajel es el nombre castellano del catalán viaxel, algo así. Viaxel, creo, Baixel, que se utilizó en la Edad Media y en la Edad Moderna como sinónimo de barco, buque, nave, navío. ¿Okay? Bien. Entonces regreso aquí. No, ahí no, acá. Y aquí lo tenemos, ya dentro del barco. Con un hilo brillante de plata, reatolo ya dentro del bajel. Bien. Entonces, un viento favorable al inicio, ¿verdad? Me bajé mucho, voy a subirme un poco más. Bien, en esta parte, ¿qué palabras complicadas o difíciles ven para buscarlas en el diccionario? Del diccionario 2000 lo que quiere aprecia, no sé qué. Alhajas está fácil. El botín de Troya, porque ganó Ulises la batalla, ¿verdad? Pero ea, miremos a prisa lo que hay ahí dentro y sepamos el oro y la plata que guarda el odre. Tal decían, el mal parecer acabó de imponerse. Desataron el odre y escapan los vientos y su furia. Ok, seguimos adelante. La Grey, la Grey de los vivos, el grupo. Quizá los quicios. Vamos a anotar Quisios, eso. ajá.
Bien. Entonces vamos a buscar, creo que es todo lo que hay. Si ven alguna otra palabra, por favor me dicen. Y vamos a buscar lo que son los quicios. Quicio, parte de una puerta o ventana en que se inserta el madero o eje al que van unidas las hojas. Ángulo formado por la hoja de una puerta o de una ventana y la parte del muro en que están las bisagras. Entonces es justamente en el marco de la puerta. Ahora, aquí está. Perfecto. Bien. Entonces, con esto tenemos ya las palabras del vocabulario del texto bastante claras. ¿Ah? Hecho. Entonces, podemos hacer una segunda lectura, después una tercera lectura, en donde en realidad hicimos esta segunda lectura buscando los significados de las palabras que aparecían, y después podemos hacer una tercera lectura para encontrar las diferentes partes del texto. Entonces, Juan Pablo, si estás ahí, podrías leer nuevamente el texto y si puedes ir identificando las diferentes partes, ¿verdad? Podemos ir entonces encontrando la estructura de este texto. Creo que no está Juan Pablo. ¿Algún otro voluntario que le gustaría, no sé, Giovanni o quién más? Sí. Pedro, Daniel. Ya encendió su cámara, Juan Pablo. Ah, muy bien. Juan Pablo, ¿dónde estabas? Fui al baño, profe. Ok, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, Juan Pablo, es que vamos a leer este texto una tercera vez y vamos a tratar de identificar la estructura, es decir, las diferentes partes del texto. ¿De acuerdo? Entonces, adelante. Te escuchamos. A ver si encuentras una estructura. Puedes irlo leyendo simplemente porque ya lo leímos una vez o dos veces, ya puedes más o menos identificar las partes, como tú quieras. Ok. ¿Leo otra vez? Como tú te sientas, si sientes que necesitas volverlo a leer, vuélvelo a leer. Si piensas que ya tienes una idea suficiente de la estructura del texto con las dos lecturas que hicimos, lo hacemos directamente, como tú veas. Seguimos tu ritmo. Ok. La estructura es ver lo del principio, desarrollo y final. Exactamente. Como los diferentes temas, ¿verdad? En cada una de las partes para poder encontrar el tema principal. Ok. Ok. Lo que puedes hacer es sobrevolar con la mirada, ¿verdad? Sí. Las diferentes partes. En realidad las partes no están muy difíciles de identificar. ¿Por qué? Porque por lo menos tienes una parte que es así como muy clara, que regresan, ¿verdad? Regresan a la misma isla de la cual salieron. ¿Y por qué? Porque abrieron el odre de los vientos. ¿Sí? Entonces, muy probablemente tienes la tercera parte que empieza con tal decía. ¿Verdad? Para respetar los párrafos, ¿verdad? Porque también podrías decir, bueno, no, mejor a partir de el parecer, sí, pero vamos a respetar los párrafos. Entonces, Tal vez es sí. esta es tu tercera parte.
Entonces, vamos a ver si hay 3 o si hay 2, digamos. Esta es tu última parte. Ahora, ¿tiene sentido dividir en 2 esta primera parte o esta parte de aquí? Sí, Bien, ok. sí, pues sería en dos partes, ¿no? Sí, bien. Mm. Entonces, es toda la llegada a Eolia. Arribamos a Eolia. Exacto. Odre. ¿Hasta dónde lo pondrías, Juan Pablo? Hasta guarda el Odre, ¿estaría bien? Creo. Mm, sí, hasta el Odre. Ya lo que está entre comillas, puede ser. Puede ser así. Más donde mirando a lo que estaba a su lado, 2 puntos, y sigue lo de entre comillas, lo que yo creo que puede ser hasta ahí. Ok. Entonces, lo que podemos hacer es hasta acá. Y dejas lo que está entre comillas como otra parte. Exacto, sí. Puede ser así. Sí, puedes hacerlo así. Puedes también juntarlo si quieres. Ok, Pero está bien también dejarlo como aparte, ¿verdad? Porque es toda la reflexión de Ulises sobre este problema, ¿no? Porque necesita regresar a Atenas y está ahorita en esta isla. Entonces necesita vientos favorables para regresar a su patria, ¿verdad? Y justamente está este lamento de Ulises, que este lamento de Ulises, viendo la incapacidad de llegar a su patria de nuevo, hace que abran este odre de los vientos y por lo tanto, en vez de seguir navegando, vuelven a regresar a la misma isla, ¿verdad? Entonces, evidentemente, hay una moraleja en todo esto. Muy bien. Entonces, aquí ya tienes entonces dividido tu texto en 3 partes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el tema principal, Juan Pablo? ¿Cuál es el tema principal para ti de este texto? Empiezas tú y los demás, cada uno puede decir cuál es el tema principal que considera. O sea, ¿cuál es la idea central de este pasaje? pues es lo de la isla, ¿no? Navegamos así de noche, día por 9, así de noche y día por 9 jornadas, y de ahí baja, y creo que esa es la idea principal de lo que habla. De acuerdo, entonces tú dirías, para ponerlo así como en un título más llamativo, tú dirías, el tema principal es el encuentro de Ulises con el dios de los vientos, ¿verdad? Ujú, O sea, sí, sería como una parte más en la epopeya de Ulises en la Odisea, es una etapa más, el encuentro de Ulises con el dios de los vientos. Bien, puede ser, evidentemente que sí, puede ser ese uno de los temas, un tema principal. Ahí lo estoy tomando muy materialmente la idea principal, pero sí tengo derecho de hacerlo así. Entonces sí, sí puede ser el tema principal, el encuentro de Ulises con el dios de los vientos. ¿Ok? Ahora, puedo también ya mencionar un poco más el tema. Entonces, Juan Ángel, levantaste la mano. ¿Qué tema pondrías tú? Pues a mí me llamó la atención, ¿no? Que se precipitaron porque creyeron que había oro y plata y pues les salió que pues, los resurgimientos, ¿no? O sea, puede ser, pues, la avaricia, no sé. Sí, seguro que hay avaricia, seguro que hay curiosidad, seguro que también está la voluntad de regresar airosos a Atenas después de haber vencido en Troya, pues llegar con algún botín
y entre más rico, pues mejor, ¿verdad? Porque nos acordamos que Ulises es rey, ¿verdad? Entonces, bueno, necesita él también ganarse a su pueblo. Entonces, con todas estas ideas así, evidentemente que hay una moraleja de que por generar una expectativa que no corresponde a la realidad, tienen que regresar desde el inicio. No les permitió avanzar esa curiosidad, esa avaricia, esa expectativa infundada, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo le qué nombre te gustaría ponerle a eso? Algo así como el autoengaño de Ulises y sus hombres eh, frente al odre de los vientos del rey, del dios de los vientos, una cosa así. Algo así es lo que te sugiere este texto, ¿verdad? Es como poner en evidencia que hay como un autoengaño, ¿verdad? O el exceso de confianza, o lo que tú decías también, eh, una cierta soberbia, ¿verdad? Y lo de la soberbia es buen término porque acuérdense que siempre para los griegos el antivalor por excelencia es la ubris, que es la soberbia. ¿Okay? O sea, el vicio más grande. Siempre controlar la ubris. Eh, es decir, la soberbia o el orgullo. Eh, entonces, sí, eso puede ser la soberbia, la mala jugada de la soberbia de Ulises y sus hombres, ¿verdad? Que los hizo volver a regresar al punto de partida, algo así. Bien, ¿alguien más ve algún otro tema en este texto? Bien, de acuerdo. Entonces, después veo las ideas secundarias del texto. Primero la llegada a la isla de Eolia, después el encuentro de Ulises y su gente con el dios de los vientos y el conocimiento de la corte, ¿verdad? Del dios de los vientos, de cierta manera. El odre de los vientos como botín que se lleva Ulises, pero un botín que no respetan, el regreso de Ulises a Eolia, y la salida de Ulises o de Odiseo de la isla de Eolia nuevamente, ¿verdad? Aquí con la maldición de estos dioses, ¿verdad? De cierta manera, el último párrafo dice lo a disgusto que están los dioses con la soberbia de Ulises y de sus hombres. Hay como una envidia de la vida dichosa de los dioses por parte de Ulises y sus hombres que no se justifica y que es causa de maldición para ellos. ¿Okay? Bien, muy bien. Entonces, una vez identificados los temas, los pueden ustedes. Entonces, este texto es un texto sobre todo informativo, descriptivo. Entonces, pueden mostrar de una manera descriptiva los diferentes temas y cómo se van juntando esos temas, en un comentario filosófico, y hasta el final, en la conclusión o en el último párrafo del desarrollo, poner las implicaciones de esta descripción, y en este caso sería la lección o la moraleja que saca Ulises de este acontecimiento y de este encuentro con los dioses, que es justamente permanecer en la humildad frente a los dioses, ¿no? Y no ponerse al mismo nivel que ellos, porque eso acarrea maldiciones, ¿no? Regresar a puntos de partida, etcétera.
Bien, entonces vamos a leer las preguntas que ustedes tienen en la tarea y son estas. ¿Cuál es el género literario? ¿Concuerdas sobre esto con tus compañeros? Que aquí también ustedes se irán contestando, ¿verdad? Más o menos mencionábamos cuál era el género literario y explicas un poco por qué. En pocas palabras, todo eso te tiene que caber en 10 a 15 renglones. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Concuerdas con esto con tus compañeros y por qué? ¿Cuántas partes tiene el texto? ¿Concuerdas igual o no? Y transcribe a continuación las palabras o expresiones del texto, expresiones que permiten conocer al héroe de este relato, su nombre, su profesión. Luego escribe una descripción del héroe del relato en un párrafo de 3 líneas, ¿no? Entonces guardan su último párrafo para hacer una pequeña descripción de este héroe, ¿verdad? ¿Y por qué este texto es prefilosófico? Es decir, ¿por qué abre ya a una reflexión filosófica, pero todavía no hay una reflexión filosófica propiamente dicha? Recordar lo que filosófico significa, ¿verdad? Conocer todo por las causas, ¿verdad? Por los principios. Y aquí, pues, ¿en dónde están los principios? Y entonces, ¿por qué todavía es prefilosófico y no propiamente filosófico? Es decir, en dónde no llego a explicitar completamente, racionalmente, las causas, sino que utilizo de mitos, de figuras, para expresar justamente un cierto sentido, una cierta razón a lo que le acontece al héroe en este trecho de la Odisea. Bien, de eso se trata entonces su tarea. Entonces, voy a dejar de compartir ahorita la pantalla y entonces tenemos una hora más. Les hago una pregunta ahorita. ¿Quieren tomarse ahorita el descanso hasta las 11:10 y a las 11:10 retomamos? ¿O quieren que sigamos ahorita con la clase para terminar un poco antes? ¿De acuerdo? Terminar alrededor de las 11:30, 11:35, como ustedes prefieran. Entonces piénsenlo ahorita votamos. Y luego, o pueden ir inscribiendo por el chat. Nada más me ponen descanso si prefieren descanso o seguir si prefieren seguir y terminar antes. Escríbanme eso por el chat. Y luego la otra cosa también, entonces, para poder tomar esa decisión, lo que tenemos que hacer ahorita en esta segunda hora es ver los videos de Homero, de la Ilíada y de la Odisea. No es muy largo, pero eso le va a dar una idea del contexto en el cual se escribe la Odisea y por lo tanto una manera de redactar la introducción a este texto cuando tienen un comentario de texto que escribir, que ahorita lo estamos haciendo solamente oralmente, conocer el contexto para un comentario de texto filosófico. Bien, entonces voy a ver en el chat lo que me han contestado. Bien, la mayoría de ustedes, uno quiere descansar, los demás, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, tenemos a 6 que prefieren seguir y uno que prefiere tomar ahorita un descanso. Dos un descanso y los demás seguir. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 seguir y 2 descansar. Vamos a seguir entonces, tienen mayoría de votos. Si alguno de ustedes, Gustavo o Bani, Nahum, necesitan ir al baño, pueden levantarse rápidamente, ir al baño y regresar, o tomarse un vaso de agua o algo así. Muchas veces es por eso que preferimos un descanso. Pero vamos a seguir entonces con la clase y terminar antes. Entonces, voy a pasarles entonces estos videos, vamos a verlos juntos. Para eso voy a compartir mi pantalla y el sonido. Listo.
Y me voy a meter entonces aquí. Para regresar, más que regresar con la flechita de aquí arriba, vale la pena regresar a partir de esta línea como en amarillito o rosita, cafecito, que aparece aquí. Vuelven a regresar aquí en unidad 1. Vuelven a la plataforma, a la parte principal. Y aquí está entonces, están los videos que tenemos que ver juntos. Y empezamos. De Homero no se tiene mucha información, incluso se duda su existencia. Se cree que vivió en Jonia, donde actualmente se encuentra Turquía, en el siglo VIII a.C. Y se dice también que se volvió ciego. Después se estableció en Quíos, donde fundó la escuela de cantores homéricos, quienes guardaron y continuaron su obra. Pertenece a la etapa de formación de la literatura occidental y junto con Hesíodo forman el pilar de la mitología griega. Se le atribuye a Homero ser un aero, que eran artistas que cantaban epopeyas acompañados con su forminge. Se diferencia del rapsoda, pues este recitaba su poema acompañado de un simple bastón. Compuso los poemas para ser escuchados, de ahí el uso de epítetos o fórmulas para los momentos en que se olvidaba lo que seguía. Por ejemplo, en vez de decir simplemente Zeus, alargaba la oración para tener más tiempo diciendo Zeus el que amontona las nubes. Usó un lenguaje especial, es decir, un lenguaje literario. No utiliza el lenguaje común con que se hablaba en su época en conversaciones cotidianas. También Homero describe en sus obras un mundo de valores y guerras aristocráticos. Además, sus obras se basan en la guerra de Troya o los mitos del ciclo troyano. Aunque el debate en torno a Homero estuvo siempre presente, la cuestión homérica inicia con Franz Sodrylin, quien sostuvo que los dos grandes poemas atribuidos a Homero eran fruto del ensamblaje de obras de distinta procedencia. Es la controversia que ha causado el problema de la autoría de los poemas homéricos. De esta manera está presente la duda de la existencia de una persona que haya creado los poemas. Los principales puntos de debate son sobre si ambas obras pertenecen a un mismo autor. Las teorías analíticas del siglo XIX, encabezadas por Friedrich August Wolff, afirmaban que la Ilíada y la Odisea eran de distintos autores. Luego surgieron teorías unitarias que defendieron la paternidad homérica de los poemas. Las obras atribuidas a Homero son la Ilíada y la Odisea, que son dos de las grandes epopeyas de la Grecia clásica que tienen en común la guerra de Troya. Pertenecen a un mundo aristocrático ideal y fiel a la vida griega en la época heroica. En los hechos intervienen los hombres y los dioses que determinan el curso de la existencia. El hombre está sometido al destino, que a su vez es voluntad de los dioses. Ambas se conforman por 24 cantos y son los pilares y obras maestras en las que se sostiene la literatura occidental. Gracias por ver este video, puedes compartir el conocimiento y suscribirte a este canal. Vamos a ver ahora el texto, el video de la Odisea. Perdón, de la Ilíada. Crises, sacerdote del dios Apolo, se dirige al campamento de los griegos para solicitar al jefe de los aqueos, Agamenón, que le devuelva a su hija Criseida. Agamenón humilla al anciano sacerdote, provocando que éste le implore al dios Apolo y castigue a Agamenón por su soberbia. La obra empieza con el ejército griego asolado por esta peste de 9 días enviada por Apolo, para luego explicarnos su causa. Aquiles le pregunta al adivino Calcas por el motivo de la peste, y éste le revela que Agamenón debe devolver a Criseida a su padre Crises. Agamenón lo hace, pero para demostrar su poder a cambio se lleva a la esclava de Aquiles llamada Briseida. Aquiles es ofendido ante el rapto de su esclava Briseida, entra en cólera y se retira de la batalla.
Los troyanos, encabezados por Héctor, logran hacer retroceder a los griegos, que ya no tenían a su héroe Aquiles luchando. Agamenón intenta persuadirlo y le devuelve a su esclava para que vuelva a la batalla, pero este no accede. Su amigo Patroclo también le pide que regrese. Él se niega, pero le entrega su armadura para que luche y le pide que se limite a defender las naves griegas. Patroclo, confiado y vestido de Aquiles, hace que los troyanos retrocedan y mata a Sarpedón, hijo de Zeus, pero el dios Apolo y Euforbo lo dejan malherido. Patroclo intenta huir donde Aquiles para ser curado, pero es alcanzado por Héctor, quien le da muerte. Su cadáver es rescatado por Menelao, quien lo devuelve a Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros, llora de tristeza y cólera por su amigo Patroclo y se niega a oficiar honras fúnebres hasta no haber consumado su venganza. Así que emprende su lucha con una nueva armadura forjada por Hefesto a pedido de su madre Tetis. La batalla se vuelve hostil y los dioses bajan a incorporarse a la contienda. Los troyanos se encierran en su ciudad, pero Héctor, el de tremolante casco, después de huir, lucha con Aquiles, pero muere atravesado por su lanza. El de los pies ligeros lo humilla, amarra sus tobillos, lo arrastra y lo lleva hasta su campamento, dejándolo como alimento de los perros y aves de rapiña, lo que es impedido por Apolo, Ofebo y Afrodita. Consumada su venganza, Aquiles organiza los funerales de su amigo Patroclo. Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, quiere enterrar a su hijo, así que le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver. Después de insistir e inclinarse, sus palabras conmueven a Aquiles, quien finalmente accede. Los solemnes funerales de Héctor se realizan y con esta escena termina la obra. No se narra en la Ilíada el episodio de la manzana de la discordia en el que las diosas Hera, Atenea y Afrodita le piden al mortal y troyano París que elija a la más bella. París elige a Afrodita porque ésta le ofrece a la mujer más bella del mundo, que era Helena, esposa del griego Menelao, hermano de Agamenón. París la rapta, pues Afrodita se la ofreció y se origina la guerra de Troya. Este mito es narrado por Ovidio. Como puedes ver, la literatura clásica gira alrededor de su mitología, incluso se plasma en su cerámica. La Ilíada proviene de la palabra Ilión, que es lo mismo que decir Troya. Como sabemos, esta obra es atribuida a Homero y es parte de la literatura clásica. Narra solo 51 días del último año de la guerra de Troya, que duró 10 años, y se centra en la cólera de Aquiles y sus consecuencias. Su género es el épico y su especie la epopeya. Se compone de 24 rapsodias escritas en hexámetros que son compuestos por 6 pies. Este es un tipo de verso griego o latino. Además destacan los epítetos bisímiles. Su narrador es omnisciente, ya que todo lo sabe y todo lo ve. Podemos dividir los personajes en dos bandos, el de los griegos y el de los troyanos, ambos conformados por dioses y héroes. Lo que acabamos de narrar fue solo un cortísimo resumen, pues en la obra intervienen más acciones y personajes. Cuando lo leas, quizá al inicio su lenguaje y personajes sean un poco confusos, pero mientras vas avanzando esto deja de ser un problema y su ritmo se mantiene. Recuerda que al momento de abrir sus páginas estás ante una de las obras literarias más antiguas e importantes de la humanidad. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes darle like y suscribirte a este canal. Bien, ahora vamos a ver la Odisea. Durante el concilio de los dioses, con la ausencia de Poseidón, Atenea pide que Odiseo sea liberado por Calipso para que éste pueda retornar a su hogar. Todos están de acuerdo con este pedido, así que Atenea, disfrazada de Mentor, arenga al hijo de Odiseo, Telémaco, a buscar a su padre. La casa de Ulises o Odiseo era el lugar donde se celebraban banquetes de los pretendientes de su esposa Penélope, quien los evadía con esta estrategia. Se casaría cuando terminase una prenda que parecía nunca acabar, pues tejía de día y destejía de noche. El hijo de Ulises, Telémaco, acompañado de Mentor, que en realidad era Atenea, viajan a la ciudad de Pilos, donde el rey Néstor. Este desconoce el paradero de Ulises y le sugiere que vayan a Esparta a hablar con Menelao. En Esparta el rey Menelao los hospeda y les informa que Ulises se encuentra cautivo por Calipso en la isla Ogygia.
Gracias al pedido de Atenea, Zeus ordena que su mensajero Hermes hable con Calipso para que libere a Ulises, a quien pretendía como esposo. Ulises es liberado y emprende el viaje a Ítaca, pero en el camino Poseidón destruye su barca, ya que Ulises había enceguecido a su hijo Polifemo. De esta manera, Ulises naufraga en la isla de los Feacios, donde la princesa Nausicaa lo acoge y lo lleva ante su padre, el rey Alcino. En un banquete, cuando el Aedo de Módoco cantaba los sucesos de Troya, incluido el episodio del caballo, Ulises recuerda su pasado, llora y empieza a contar su travesía antes de llegar a la isla de Calipso. Cuenta la llegada al país de los ciclones, en donde Ulises sostiene algunas batallas; la llegada al país de los lotófagos, en donde quien comía la flor de loto perdía el recuerdo de la patria y de la familia; la huida del país de los cíclopes y la forma en que Ulises consiguió engañar y enceguecer a Polifemo, hijo de Poseidón; la llegada a la isla de Eolo, quien otorga a Ulises una ostra conteniendo los vientos adversos, y los curiosos tripulantes de Ulises la abren dejando en libertad estos vientos que hacen naufragar la nave; la huida de un pueblo de antropófagos, los Lesrigones; su encuentro con la hechicera Circe, quien convierte en cerdos a sus compañeros; es ella quien le advierte de algunos futuros peligros; su visita al reino de los muertos, allí se entrevista con el adivino Tiresias y enfrenta la sombra de su madre Anticlea; su ingenioso paso por las cercanías de las islas de las sirenas, resistiendo la belleza del canto de estos seres que con su melodiosa voz cantaban a los navegantes; su encuentro con Escila y Caribdis, seres monstruosos del estrecho de Mesina; la visita a la isla del dios Sol y de cómo sus compañeros comieron de las vacas sagradas de su anfitrión; y su posterior llegada a la isla de Calipso, quien, enamorada de Ulises, lo retuvo por 7 años. De hecho, con esto iniciamos esta historia. Esta travesía de Ulises conmovió al rey Alcino, así que le da un barco para que retorne a Ítaca. Al regresar, Atenea lo convierte en un hombre viejo. Primero se encuentra con Telémaco, quien al inicio no lo reconoce, y le cuenta su plan para matar a los pretendientes de Penélope. Cuando llega a Ítaca, lo reconoce su perro Argos y su criada Euriclea. Por otro lado, Penélope informa que se casará con aquel que pueda tensar el arco de Ulises y lanzar una flecha que pase por el ojo de 12 anillos. Obviamente nadie pudo, hasta que llegó Ulises y lo logró, revelando así su identidad para luego matar a los pretendientes. Penélope no cree que él es Ulises, así que el héroe le cuenta cómo fabricó su lecho nupcial, hecho que solo conocían ambos. Penélope llora al ver a su esposo. Los familiares de los pretendientes muertos buscan venganza, pero Atenea interviene infundiéndoles miedo y así regresa la paz a Ítaca. La Odisea alude directamente al otro nombre de Ulises, el cual es Odiseo, e igual que la Ilíada, está también escrita por Homero. Trata sobre las aventuras de Ulises acontecidas en el retorno a su patria. Su género y especie son el épico y la epopeya. Al igual que la Ilíada, se compone de 24 cantos compuestos por hexámetros. También hace uso de epítetos. Además, la narración empieza en la mitad del asunto o in media res, ya que se empieza a narrar la historia cuando Ulises está en medio camino de su travesía. El narrador es omnisciente, aunque también se aprecia el narrador personaje. Estos son los personajes principales. En la Odisea se aprecia el ingenio y las virtudes de Odiseo, acompañadas por los atributos intelectuales de Atenea. La inteligencia es más útil para sobrevivir y afrontar los problemas del viaje hacia el destino personal. La obra es, junto con la Ilíada, una de las más antiguas de la literatura occidental. Gracias por visitar este canal, puedes suscribirte y compartir el conocimiento. Bien, entonces con esto tenemos la información suficiente para que ustedes ya puedan hacer su tarea y pueden empezar desde hoy y recuerden hacerlo de un modo dialógico, ¿verdad? Es decir, primero trabajen, contesten a las preguntas y después, una vez que tienen ustedes sus respuestas, comparar sus respuestas con las de sus compañeros y empezar un diálogo, ya sea por medio de preguntas, ya sea por medio de comentarios, empezar entonces este diálogo durante esta semana que le tenemos dedicada a Homero.
Bien, pues con esto terminamos la clase de hoy y nos vemos entonces el próximo jueves y seguimos entonces con todos los estudios de los principales autores mitológicos o prefilosóficos para poder adentrarnos bastante rápidamente ya después de Hesíodo con los primeros filósofos griegos. Que tengan un muy bonito día. Vamos a terminar con una oración a Nuestra Señora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta el jueves, que estén muy bien y vayan adelantando su tarea. Gracias, profe. De nada, hasta luego.